Ok, muy bien. Entonces, cuando eh, esperemos un poco para que vengan todos. Ok, mientras tanto, miremos quiénes están aquí. Ok, qué bueno. Ya mientras empezamos, a ver, voy a platicarles a todos, ya que hoy creo que estuvieron celebrando el Día de las Enfermedades Raras. Ahí en el hospital, eh, haciendo bulla y todo. Qué bueno. Mm, ¿Cuál fue la celebración? ¿Quién organiza esa celebración? Ajá, qué bueno. Y Ah, de parte de genética, yo creo que lo hacen también como de parte de la clínica de difícil diagnóstico, porque tienen ahora una clínica de difícil diagnóstico y qué está bueno. involucrado inmuno, reuma y genética. El doctor Montiel deberían de meter a la clínica de difícil diagnóstico, porque todo lo de difícil diagnóstico, pues al final afecta un poco la cabeza. Pues ahí, pero mm, y a ver, ¿cuál es la definición de una enfermedad rara? Mientras comenzamos, mientras le damos unos minutos a los demás. Lo dijeron hoy en la reunión, que tiene un nombre complicado. Ah, em, alguien me dice que es una enfermedad rara, o la estadística, pues, de la enfermedad rara, ya que hoy fue el día. Mm, Bueno, yo creo que es la enfermedad en donde ocurre menos de uno en 2000 personas, si estoy en lo correcto. Si no, pues ustedes corríjanme también, pero yo creo que esa es la definición. Em, y ahora que, Doctor, yo viendo como estadísticas de la de la OMS, dice que se considera como aquella enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. por cada 10,000, 5 por cada 10,000 quiere decir que uno por cada 2,000. No, cabal, sí, 5 por cada 10,000. Usando la matemática que usa es 10,000, 100,000 o algo así. Sí, cabal, cabal, buenísimo. Eso es exactamente. Entonces, mucho de lo que he aprendido aquí es que no son tan estrictos con nuestros números que muchas veces usábamos allá. Me disculpa mi fondo que me vine a meter a nuestra clínica de virtual que la están remodelando para que pues, la usemos así, no interrumpimos a todas las otras personas que están en las oficinas y podemos hablar libremente, pero entonces están ahí cambiando porque nos están remodelando todo. Ya van a terminar su año, entonces algunos tienen idea de ir a algún lado, de estudiar algo más. Eh,
ya están preparando, ya tienen que empezar a preparar su papelería porque para hacerlo, pues para poder hacerlo ordenadamente, yo diría que más de un año de preparación y de más de un año de preparación y de organización a los lugares donde quieren aplicar. Deberías de empezar a escribirles y hablarles y hacerlos sentirse presentes, porque esa es la forma más importante de que uno, pues, de que las personas noten la existencia de uno, porque mostró interés desde antes y tempranamente le tuvieron que escribir, tenga paciencia, hombre, espérese. Esa es la forma en la que la mayoría de las personas se recuerdan de uno, porque uno fue insistente. Eh, bueno, ya dimos 3 minutos. Si quieren, comencemos. Yo creo que no les va a entrar en el examen esta clase, solo es por, eh, pues creo que mi entretención y la de ustedes. Pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes, hablarlos y verlos. Hoy les vamos a hablar de disinesia ciliar primaria. em, para los que no me conocen o no se recuerdan de mí o no nos vimos en los corredores cuando estaban ahí, creo que reunidos. Yo me llamo Pablo Gracioso, soy pues pediatra graduado del Hospital Roosevelt, así como ustedes. Y ahorita estoy haciendo mi fellow en neumología pediátrica aquí en el BC Children's Hospital de la Universidad de Columbia Británica. Entonces, vamos a hablarles de la disinesia ciliar. Voy a hablar de la disinesia ciliar primaria y a ver si les hago algunas preguntas. Ustedes, a ver si me contestan o no y digan lo que sea. No hay respuesta tonta. La peor ni pregunta tonta, si ustedes la quieren hacer, pues eso creo que se los decía a varios. La peor pregunta y a veces respuesta es la que no hacemos y no decimos. La mejor forma para que a uno se le queden las cosas y aprender las cosas es hablando y equivocándose o acertando, pero diciendo las cosas en recio, pues uno de verdad graba mucho más el conocimiento. Entonces, ¿qué es la disinesia ciliar primaria? Empecemos hablando acerca del aclaramiento mucociliar, pues en el pulmón. ¿Alguien me puede decir para qué sirve el aclaramiento mucociliar en el pulmón? ¿Y por qué habré puesto esta imagencita? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir para qué sirve el aclaramiento mucociliar en el pulmón? A ver, vamos a empezar a llamarlos por grupo. ¿Quién quiere tratar de adivinar? Bueno, el aclaramiento mucociliar, pues en algunos lugares sirve para mover ciertas sustancias, pero en el pulmón específicamente, pues es una parte importante que mueve el moco y las sustancias que se van a depositar en el moco para tratar de movilizarlas especialmente en las vías aéreas inferiores, ¿no? Y más bajas e irlas arrastrando a través del moco a lugares, a vías respiratorias más altas, en donde yo tal vez las voy a poder limpiar. No solo a través del aclaramiento mucociliar, sino que ya de la presión que puedo generar cuando realizo la acción de la tos. Em, Toda la vida, todo el día, despiertos o dormidos, los cilios en nuestro cuerpo están moviéndose, como vamos a ver unos deditos en poco de una forma pues coordinada y regulada, en una forma en la que van agarrando el moco y lo van arrastrando para poder irlo empujando. En la fibrosis quística que ustedes ya recibieron la clase, ¿qué es lo que sucede con el moco? A ver, ¿alguien me puede decir qué sucede con el moco en la fibrosis quística?
pueden decir lo que sea, tenerlo Más incorrecto. espeso. Muy bien, muy bien. ¿Por qué se vuelve más espeso? ¿Se recuerdan? Pueden decir solo, yo creo que por algo de esto. Hay Eso es. como una malformación en algún gen que no causa un intercambio entre cloro y sodio en esa célula, más o menos. Pues sí, buenísimo. Entonces hay un gen eh, que tiene una mutación y dependiendo de la mutación que tiene el gen, pues son las varias formas en las que las proteínas que tienen que producir las células que están en la superficie del pulmón no van a producir el canal adecuado o no lo van a producir o lo van a producir mal o lo van a producir que funciona mal o que no se puede mover al lugar, diferentes razones por las que no funcionan y por eso la enfermedad se presenta en diferentes severidades en los pacientes, pero entonces como no puede mover ese canal a la superficie, eh, se interrumpe el transporte de cloro a la superficie y esta inhabilidad de poder movilizar el transporte de cloro me altera de cierta forma también la, la- la regulación del sodio en mi moco, pues, y la absorción y secreción de él, y por esta inhabilidad de poder secretar el sodio, no puedo fluidificar mi moco porque el agua, ¿saben cómo sigue el agua al sodio? Para que se les recuerde, yo no sé si ya tuvieron nefrología, pero el agua sigue al sodio como cuando hay dos novios y el novio sigue a la novia, pues las primeras como los primeros 2 o 3 meses de noviazgo, que donde va la novia, ahí va el novio atrás, pues así persigue el agua al sodio. Y entonces, como yo no puedo sacar mi alteración en el canal de cloro, me altera mi regulación del sodio, no voy a movilizar el agua y mi moco se vuelve espeso. Este moco espeso, pues no permite que lo pueda mover, aunque tengo cilios que están funcionando, estos no les va a costar mucho mover ese moco porque ese moco está espeso y entonces ese moco espeso ahí quieto, estático, se vuelve como cuando tengo un charco de agua que es un nido para que crezcan bacterias. En la discinesis ciliar primaria, pues el moco al inicio no cambia tanto porque pues sí lo puedo producir, sí lo puedo humidificar, pero el problema es que los cilios que me tienen que ayudar a empujar este moco eh, no funcionan y como no funcionan no lo muevo. Lo interesante es que pues, han habido estudios que después de un tiempo que esto no funciona, eh, las características del moco en los pacientes con fibrosis quística y en los pacientes con discinesia ciliar primaria se llegan a parecer mucho, aunque la razón es diferente. Entonces, la discinesia ciliar primaria al final es un desorden innato caracterizado por una alterada función en la motilidad ciliar. No voy a poder mover de una buena manera los cilios y lleva diversas manifestaciones clínicas que vamos a ir platicando en el tracto respiratorio superior e inferior, en algunos pacientes lateralidad en los órganos y subfertilidad. Eh, Así rápido, la prevalencia ahorita se estima entre 4,000 y 50,000 niños nacidos vivos. ¡Ah, la gran! ¡Qué cantidad más rara! Pero en realidad, más y más estamos creyendo que pues vamos a ir encontrando más casos de discinesia ciliar primaria. Entre mejores pruebas de diagnóstico y tamizaje vayamos produciendo, porque ese número, la prevalencia ha bajado muchísimo en los últimos 20 años y es solo porque ahora se reconoce la enfermedad y se está diagnosticando más. Em, 1 en 4,000 ya es bastante cercano hasta la fibrosis quística y entonces ya uno puede decir, "Ay, poco a poco pueden irse encontrando casos y llegar a ser tan importante", considerando que la fibrosis quística también la podríamos aún
considera una enfermedad rara. No se ha encontrado predilección racial o de género. Hay veces que se cree que sí hay cierta predilección. Y aunque se considera una enfermedad pulmonar rara, su prevalencia en pacientes con infecciones recurrentes de pulmones se estima que es tan alta como el 5%. ¿Por qué estimado? Aún no porque es lo que se cree en lugares donde hay alto porcentaje de diagnóstico, porque hay sospecha y todo. Entonces dice, bueno, porque en estos lugares sí estamos diagnosticando bastante discinesia cerebral primaria y en otros no, tal vez porque no la conocemos y no sabemos cómo abordarla. Y por eso se cree que pues va a aumentar esos casos. Em, Hay diferentes tipos de cilios en el cuerpo, unos nodales que existen durante el desarrollo embrionario, hay otros sensoriales que nos sirven para sentir diferentes cosas y otros de movilidad que nos ayudan a barrer eh, diferentes sustancias en el cuerpo, como el moco o en las trompas de falopio o en el oído medio y todo. En mis pacientes con discinesia cerebral primaria, esta foto la pasé mal, pues al final lo que sucede es que este es como que si fuera uno de los cilios del paciente y tenemos alteradas las proteínas que conforman los microtúbulos del cilio y por eso no se pueden mover de una forma correcta. A veces lo que no pueden es ni siquiera se pueden mover, o la mayoría de veces lo que sucede es que el barrido que generan no tiene un barrido rítmico y constante, y otras veces es un movimiento circular o diverso, o unas barren en un sentido y otras en otro, y esto no nos permite un correcto movimiento, pero esta es la principal razón. Eh, Hay un montón de enfermedades que son causadas por problemas en las iliopatías, pero principalmente en los pacientes que tienen discinesia ciliar primaria, lo que miramos es problemas de lateralidad y en el tracto respiratorio, aparte de otras como reproductoras, oído medio y así. em, pero miramos que existen varios tipos de enfermedades, eh, como eh, sí, hay diferentes tipos de enfermedades que me pueden afectar, que son causadas por alteraciones en las iliopatías. Este es un video que vamos a ver si logro ponerlo, porque lo puedo poner, aquí está, en donde voy a ver cómo funcionan los cilios. Y lo tengo para que miren cómo funcionan. Ahí ya se empezó a mover. Si miran, los cilios se mueven pues en una misma orientación, vibran de una forma rítmica, con movimiento de onda en un mismo plano y pues sí, con una vibración entre 8 y 14 Hz es lo normal, pero van moviéndose de una forma relativamente rítmica y ordenada. De primero vibran unos para empujarlo más adelante y después vibran los otros. Es lo que uno esperaría en una eh, en una ciliopatía. Pero cuando miramos en pacientes con PCD, miramos que estos cilios, a pesar de todos estar al mismo nivel, unos están barriendo para un lado, otros están barriendo para otro, y es un desorden completo el que se está llevando en el movimiento de los cilios. Y es por eso que este desorden que se puede ver ahí es lo que me genera a un errado movimiento del moco a través de mi sistema respiratorio. Em, Vamos a seguir viendo porque aquí se me trabó. Ok, este ya lo vimos. Quiero ver si, ¿por qué no se me traba? Aquí está. Entonces, la discinesia ciliar primaria, al final, lo importante es que es la más común de las ciliopatías que vimos. Está enfermedad de Sjögren, síndrome de Barber poliquístico, un montón de otras enfermedades, pero de las ciliopatías, la discinesia ciliar primaria es la más común y me afecta a todo mi tracto respiratorio. Aunque es diferente a la fibrosis quística, tiene características muy similar y los síntomas ocurren a diario. Ahora, a diferencia de eh, la fibrosis quística, algo bastante característico en los niños que nacen con discinesia ciliar primaria o que tienen discinesia ciliar primaria es que cuando nacen
un altísimo porcentaje comienza con distrés respiratorio inexplicable al nacer. Se considera que esto es común generalmente en los pacientes sanos. Mira que hay un aumento de esfuerzo respiratorio, taquipnea y pueden encontrarse atelectasias que son particulares en el lóbulo superior derecho y medio. Pero entonces hay un distrés respiratorio inexplicable. A veces les dicen que son taquipneas transitorias del recién nacido. Dicen, ay, viene con neumonía congénita porque ahí tiene un consolidado en el lado, en el pulmón ahí derecho, o pues al final pueden haber atelectasias en cualquier lugar, pero ¿por qué? Es un niño a término, relativamente sano, un embarazo sin complicación, no hay factores de riesgo en la mamá, no hay infección. ¿Por qué le está costando respirar a este niño? ¿Es algo normal o es algo que no es normal? Y ese distrés respiratorio dura bastante o muy poco. Entonces es algo importante que considerar. Vamos a ver que la discinesia ciliar primaria, pues a lo largo de la vida va a tener sinusitis recurrentes, puede tener otitis medias recurrentes. Vamos a hablar un poco más de las bronquiectasias, se presentan con infertilidad y comúnmente, y esto es lo único que yo me recuerdo de la discinesia ciliar primaria, creo que cuando lo veía desde la escuela de medicina hasta pasando por la residencia, es que lo sospechaba si había un defecto de lateralidad, si hay sitios inversos. El problema es que no en todos los pacientes va a haber un defecto de lateralidad, sino más o menos en la mitad de los pacientes. Y poco a poco vamos a ir viendo otros síntomas y cuáles creo que son los más importantes que quiero que ustedes se lleven de esto. Si miramos la lateralidad, pues se ocurre en un 50% de los pacientes, eso se puede ver desde que está en útero el paciente, pero el distrés respiratorio, que es algo muy importante, ocurre en más del 85% de los niños nacidos, que los niños que van a tener discinesia ciliar primaria. Y en realidad se tiene que describir como un distrés respiratorio em, no explicado, un estrés respiratorio sin explicación. Después, algo que es muy común es que casi todos los pacientes van a tener congestión nasal, que se puede diagnosticar desde los 6 meses en adelante, pero siempre los mamás se van a quejar de congestión nasal y una tos húmeda que siempre la tiene. Es que siempre tose, se le quita tal vez 2 o 3 días, pero después regresa la tos. Eso quiere decir que tal vez nunca se le quitó la tos. Em, entonces, eso es algo que es muy común. Van a haber tenido infecciones de oído medio y durante su etapa escolar, múltiples infecciones al tracto respiratorio. Y después lo más importante que creo que nos perdemos mucho nosotros son las bronquiectasias. Los hombres muchas veces también van a llegar a presentarse con infertilidad. Em, ¿Y qué es esto de las bronquiectasias? ¿Alguien me puede decir qué es una bronquiectasia? Ya las han de haber oído mencionar a lo largo de los últimos 2 meses. Vamos a ver. ¿Alguien de verdad sabe qué es? Digan lo que sea, esto es algo súper vital. Las bronquiectasias, una de las 4 causas de, de enfermedad obstructiva. Una bronquiectasia es algo más básico de lo que yo creía, pero Es tal vez. dilatación de la vía respiratoria, ¿no? Ok, buenísimo. ¿Y de qué parte de la vía respiratoria? El- Bronquios. Buenísimo, solo hay que ver el nombre. Solo eso es que muchas cosas de medicina, solo leemos el nombre y solitos podemos deducir un poco qué es lo que está pasando. Entonces, las bronquiectasias al final, que es la consecuencia más grande a largo plazo que sucede en estos pacientes, es una dilatación bronquial crónica y el problema es que es irreversible. Esta parte irreversible pues, la van a leer, pero tomémosla como con una gota de sal, porque he ido viendo cómo hay bronquiectasias que con buen manejo podemos hacerlas un poco reversibles o tal vez no revertir, pero entre más va creciendo el niño, disminuimos la inflamación, crece el resto del cuerpo y tal vez la bronquiectasia no se sigue desarrollando y el tamaño que tiene se va adaptando al cuerpo del niño.
y muchas veces hasta, o hay pacientes en donde esas bronquiectasias pareciera que van desapareciendo. Pero se diagnostica con tomografía, con rayos X puedo verlas, puedo sospecharlas, pero necesito una tomografía para poder diagnosticarlas. Y, y las bronquiectasias ocurren en casi todas las enfermedades en donde tengo infecciones bronquiales crónicas. ¿Alguien me puede decir en qué otras enfermedades, pues, una o dos, en donde voy a desarrollar infecciones bronquiales crónicas? Fibrosis quística. Ok, buenísimo. Esa está fácil, está ahí chivoleada, fibrosis quística. ¿Y qué otra? Yo creo que la vieron en la clase de ayer o algo así. Inmunodeficiencias. Bueno, inmunodeficiencias, muy bien, muchas inmunodeficiencias. Tengo infecciones bronquiales crónicas, excelente. Esas son causas de bronquiectasias muy comunes. Entonces, estas infecciones bronquiales crónicas me causan una inflamación. Esta inflamación, si la mantengo por mucho tiempo, pues me puede generar una alteración en la estructura de mi vía respiratoria. En la discinesia ciliar primaria, pues se vuelve un poco más severa de lo que se genera solo por la inflamación, porque tengo una limpieza no perfecta mucociliar alterada del moco, pues eso me genera un área en donde puedo tener infección crónica, me genera una inflamación y eso me lleva a una enfermedad estructural en el pulmón que me va a desarrollar estas bronquiectasias. No es generalmente el círculo, pues no es generalmente así que se sigue. Este círculo es más de fibrosis quística en realidad, porque en eso ahí sí tengo enfermedades, infecciones crónicas, inflamación, diferencia en el movimiento mucociliar, pero así es como se causa y me lleva eventualmente a la necesidad de un trasplante pulmonar. Entonces, mientras vamos viendo estas cosas, a ver, siempre que hago esto, se me traba. Las características clínicas de la discinesia ciliar primaria, pues es que hay un aclaramiento mucociliar alterado que facilita la formación de biofilm o pues facilita que me colonicen las bacterias. Principalmente, como vamos a ver más adelante, puede ser de Haemophilus influenza, hay otras bacterias como el Staph aureus que también es muy común, Moraxella catarralis, Streptococcus pneumonia, son comunes, pero esos vienen y me infectan el moco de una manera común y eso me genera la inflamación crónica. Eventualmente puedo yo generar infecciones por pseudomonas. En niños es un poco menos común en la infancia temprana, a diferencia de la fibrosis quística, y voy generando mis infecciones por pseudomonas más adelante. Pero también cuando tengo bronquiectasias y todo paciente con bronquiectasias está abierto a tener enfermedad o está más susceptible a tener enfermedades con micobacterias no tuberculosas. Eh, Puede ser Avium, abscesus o cualquiera, pero micobacterias no tuberculosas. Eh, y es algo que comúnmente ocurre. ¿Cómo lo diagnostico? Pues en los estudios de imágenes puedo ver que hay hiperinsuflación en mi pulmón, engrosamiento de la pared bronquial. Algo común que voy a ver es especialmente en los niños chiquitos, atelectasias segmentarias o hasta de lóbulos enteros, que a veces las pueden decir, ay, parece una consolidación, pero en realidad es una atelectasia y lo que me está diciendo es, ay, puedo tener discinesia ciliar primaria y eventualmente pues me va a llevar a las bronquiectasias. Em, que los voy a ver en el lóbulo medio y el lóbulo inferior, a diferencia de las atelectasias en la discinesia ciliar primaria, que es lóbulo superior derecho y lóbulo medio, las bronquiectasias lóbulo medio y lóbulo inferior, y en FQ lo interesante es que las bronquiectasias generalmente ocurren en el lóbulo superior. Las puedo ver también en el inferior, pero es algo que así uno va haciendo sus ideas para el diagnóstico diferencial. Em, las pruebas de función pulmonar en la niñez empiezan a ser normales, pero se van desarrollando poco a poco en una enfermedad obstructiva. Disminuye el FB1,
y aumenta pues el volumen residual en los niños. ¿Y cómo lo diagnostico? Hay distintas pruebas ahorita. El óxido nítrico nasal es una prueba donde le pongo un sensor aquí en la nariz a los niños y los hago pues respirar y me mide cuánto óxido nítrico va sacando y dependiendo de la cantidad de partículas por millón se hace el diagnóstico. Es una de las pruebas de tamizaje, pues es una de las pruebas de tamizaje más comunes en los países que las tienen, pero de una forma bastante importante es poder tener la clínica. Y esto es el algoritmo que tiene la Asociación Americana de Tórax en cuanto a cómo hacer o cómo se puede sospechar y hacer el abordaje de una enfermedad, de una discinesia ciliar primaria. Si un paciente tiene dos de estas cuatro características clínicas principales, pues yo ya puedo sospechar discinesia ciliar primaria y ya puedo abordar al paciente. Cuando tengo una historia de estrés respiratorio no explicado, eso es algo muy importante. Como ya lo vimos, alto porcentaje de los niños con discinesia ciliar primaria van a tener esa historia. A veces son cuadros muy graves donde dice, estuve en el intensivo no sé cuántos días cuando nació, fue durísimo, le daba neumonías y después dicen que mejoraba y otra vez neumonía y no sabía qué le pasaba y todos estaban sorprendidos. Un niño que es a término, pues difícilmente va a tener tantas complicaciones. Un niño de término sin factores de riesgo difícil va a tener complicaciones, entonces tengo que sospechar que tiene algo de base que le está causando esos problemas. Después van a crecer los niños, a veces crecen sanos, nadie sospecha nada, pero después vienen y tienen una tos que comienza generalmente antes de los 6 meses de edad y es una tos que les dura todo el año. A veces pueden decir los papás se les quita un par de días y regresa, pero la tienen todo el año. Igual que la congestión nasal. Es una congestión nasal que no se quita. Siempre pareciera que tiene la nariz tapada, doctor. Siempre pareciera que tiene la nariz tapada. Y el 50% de los niños tienen defecto de lateralidad. Así que si tiene defecto de lateralidad, altamente tengo que considerar que mi paciente puede tener discinesia ciliar primaria. Eh, porque pues como platicamos al final los cilios nos ayudan mucho en el desarrollo embrionario a mover todas las partes del cuerpo a que estén en donde tienen que estar. Una vez yo ya realizo ese primer tamizaje clínico, ya puedo tener una alta sospecha. En los países que tienen acceso, en los centros que tienen acceso, pues puedo hacer una prueba de óxido nítrico que me ayuda mucho porque es una prueba general, no no específica de que hay algún error en el movimiento o en la inflamación, mejor dicho, en mi vía aérea superior, específicamente en mi nariz. Y entonces, pues lo puedo realizar en el paciente. El problema es que para poder hacerlo necesito un paciente cooperador y que sea mayor de 5 años y eso pues es difícil. Muchas veces lo utilizo después como ahora cada vez más creo yo que se está volviendo como algo parte del arsenal de tener pruebas confirmatorias, diagnósticos, pero más importante, ahora poco a poco se está volviendo a hacer eh, paneles genéticos. Y entonces los paneles genéticos se vuelven cada vez más algo vital que creo que en poco tiempo nosotros los tenemos que empezar a ver. Aquí pues yo al principio, o hace unos años, miraba el panel genético como algo, wow, tan complejo, ¿verdad? Pero poco a poco el panel genético se está volviendo ya casi que nuestro siguiente hematología, nuestra siguiente eh, química sanguínea, que va a ser algo que vamos a hacer cuando tenemos algunas sospechas, lo vamos a hacer bastante común, porque bueno, sospecho esta enfermedad por esto, esta y esta razón, y yo voy a poder comenzar a tratar a un paciente de una forma temprano. Bueno, el examen genético me cuesta $500, me cuesta 4,000 quetzales. Con ahorrarle un día de estadía en el hospital Roosevelt al paciente, yo creo que ya se paga esos 4,000 quetzales. Hace tal vez unos 10 años, más o menos, vi un estudio de cuánto costaba la estadía hotelera de un paciente en el hospital Roosevelt
y era creo que más de 800 quetzales, pero hotelera quiere decir que su comida, sus sábanas y los gastos de agua y eso, 800 quetzales costaba por paciente su cama, su espacio, no contando enfermeras, no contando servicios de medicamentos, ni los médicos, ni nada, solo está allá de hotelería, algo así era el cálculo que tenían en el hospital de sus costos. Entonces uno dice, puchica, sumando todo lo demás, si yo logro hacer un diagnóstico, los 4,000 quetzales, 6,000 quetzales o no sé cuánto que me va a costar, pero por ahí viene saliendo un examen genético ahora ya de enfermedades específicas y hasta raras, pues lo voy a mandar. Si logro hacerlo, no es nada con ahorrarme 1, 2, 3 días de estancia hospitalaria. Entonces, si yo no tengo esto, pues lo que puedo hacer es hacer mi panel genético extendido, y los paneles genéticos cada vez los voy a comenzar a hacer algo más, y yo creo que ustedes poco a poco, si no es que ya, gracias a que la doctora Sandoval eh, y el doctor ay, Cabrera le van enseñando a uno, se van a volver cosas del día a día. Y sin importar que podamos hacer la prueba o no en Guatemala, porque ahora hacer un panel genético es tan simple como, bueno, ¿cómo van a querer mi resultado? Lo quiero hisopado, lo quiero de sangre, lo meto en un tubito y lo mando por DHL. Y en todos los países desarrollados, no es que en todos los hospitales analizan sus pruebas genéticas, en muy pocos lugares tienen centros donde tienen habilidades de desarrollar paneles de enfermedades raras y pues al final casi todos lo paran mandando a algún centro altamente especializado para poder hacer esos análisis. Y en el futuro cada vez eso se va a volver algo, creo yo, que más fácil. Cuando yo hago mi examen genético, si yo tengo sospecha y son de genes ya asociados a discinesia ciliar primaria, pues yo voy a poder venir y ya voy a poder hacer el diagnóstico. eh, si solo me sale una variante asociada a discinesia ciliar primaria o variantes de significancia no conocida o que no se sabe qué es lo que es, pues yo ya podría hacer una de los otros estudios pues, complementarios de diagnóstico. En muchos lugares, pues lo que hacen es microscopía electrónica, en algunos, estas son las guías de Estados Unidos, entonces no lo tienen exactamente así. Los europeos también tienen movimientos de alta, unos videos, unas microscopías para detectar movimiento ultrasónico, pero que al final, a pesar de que se desarrolló aquí en Norteamérica, bueno, aquí en este hospital fue uno de los lugares primeros en desarrollar esa técnica diagnóstica, eh, se dieron cuenta de que puede haber mucho error en el cálculo, entonces, aunque ellos mismos lo desarrollaron, ellos fueron de los primeros que lo sacaron, aquí fueron de los primeros que lo sacaron de sus pruebas diagnósticas, y estoy muy seguro que en un futuro próximo van a haber pruebas mucho más fáciles. La doctora Adel, que es la directora aquí del programa, está desarrollando unas nuevas pruebas para simplemente hacer una pequeña hisopado en la nariz y ver si hay alguna alteración en las proteínas de los microtúbulos. Y entonces eso va a ser una prueba muy fácil de diagnosticar. No va a decir qué tipo de cinesia ciliar primaria, como más rápido les voy a enseñar que hay diferentes tipos, pero por lo menos voy a poder evidenciar que hay alguna alteración en las proteínas de los microtúbulos que me van a generar alguna pues, característica clínica que se podría describir como esta enfermedad. Rápido, voy a ir porque ya se deben de estar aburriendo. Ay, voy a quitar esto porque se me traba. A ver, ahí está. El tratamiento, pues no hay terapias en sí para corregir la disfunción ciliar, pero ya hay estudios preclínicos en donde se está viendo qué es lo que podemos hacer para poder poco a poco corregirla. Y me imagino que como ya platicaron ustedes del CRISPR, yo creo que eso va a venir a cambiar mucho en los próximos 10, 15 años las terapias de muchas enfermedades. Al final, ahorita el manejo es
mejorar el aclaramiento de moco y prevenir enfermedades respiratorias y tratar las superinfecciones, todos para reducir el progreso. ¿Cómo pues lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de buenas técnicas de aclaramiento de las vías respiratorias, que eso es básico en toda enfermedad respiratoria como estas que me puede llegar a generar bronquiectasias, una adecuada vacunación y dar tratamiento profiláctico temprano. Generalmente en neumología van a ver que nosotros utilizamos la citromicina, por su característica antiinflamatoria, a todo el mundo le gusta decir eso, también por su protección antimicrobiana, pero sí se ha visto que disminuye considerablemente cuando se da profilaxis en estos pacientes la cantidad de exacerbaciones, entonces es la medida, tal vez eso y la terapia de aclaramiento, las medidas que han demostrado cambios en la progresión de la enfermedad hasta el momento. Y bueno, la morbilidad y mortalidad se origina porque pues es una enfermedad pulmonar que eventualmente se convierte en supurativa y crónica y el largo de la vida depende mucho de lo que vamos a ver ahorita, pues en esta pequeña descripción que les voy a hacer. Me voy a saltear un poquito aquí cómo miramos en esta línea para ir comparando cuál es la progresión del FB1 generalizada en pacientes con discinesia ciliar primaria y fibrosis quística si miran en la edad temprana, porque pues al final los dos niños nacen con pulmón sano, ¿verdad? Tanto los niños con fibrosis quística con los niños con discinesia ciliar primaria, pero inmediatamente la producción del moco se ve alterada. La movilidad del moco se ve alterada en la discinesia ciliar primaria, causando síntomas en una etapa temprana de la vida y generando infecciones más severas. El pulmón del niño con fibrosis quística está más sano, bueno, no está igual de sano, pero se desarrolla enfermedad de una forma un poco más lenta y aunque al final cuando llega a la edad adulta el de la fibrosis quística comienza a bajar más durante la niñez, que es la etapa que nos importa a nosotros, muchas veces los pacientes con discinesia ciliar primaria están más afectados, que es algo muy interesante. Igual, al inicio de la vida podemos ver que, pues, nutricionalmente, pues, porque la enfermedad de la fibrosis quística también afecta la absorción, ellos son los que pierden primero, ¿cómo se llama? Su estatus nutricional y por ende se va a afectar su altura y la ganancia de peso de los pacientes con fibrosis quística, pero lo que miramos es que cuando comparamos durante la niñez los pacientes ya por subgrupos de severidad de la enfermedad, miramos que estos pacientes con discinesia ciliar primaria que tienen una alteración del microtúbulo y de la proteína em, del brazo de dineína interno de micilio, que es la parte central de micilio, tienen una enfermedad muchísimo más severa que hasta los pacientes con fibrosis quística durante la niñez, con enfermedad funcional mínima, que son con una función mínima del canal eh, de cloro en los pacientes con fibrosis quística y tienen una progresión muchísimo, muchísimo peor que cualquiera de los otros tipos. Son pacientes que van a estar mucho más enfermos, se van a enfermar constantemente, terminan en el intensivo y muy probablemente en nuestros países se mueren y nosotros nunca sabemos exactamente qué es lo que pasó. Este subgrupo de pacientes con discinesia ciliar primaria, que generalmente es como el 30% de los pacientes diagnosticados con discinesia ciliar primaria, de verdad padecen una enfermedad mucho más severa y hasta su índice de masa corporal se ve más afectado que los pacientes con fibrosis quística, a pesar de que es algo así. Ay, y les quería enseñar, pero no le he jalado de la otra presentación, solo cómo era la característica de los bichos que tienen, pero más o menos eso es lo que les traía. Y como siempre, me encanta enseñarles al final de las presentaciones una foto de nuestra Guatemala, el país más bonito del mundo y que cada vez uno quiere ir explorando por todos lados, porque tiene tantos secretos y no sabe uno lo bendecido que es de haber nacido en un país como Guatemala. Ahora,
¿Alguien tiene dudas o tiene alguna sospecha o se les ocurrieron ideas mientras íbamos hablando? Perdón si hoy hablé un poco desordenado, pero quería ver si se les ocurrió algo o pensaron, ay, yo he tenido un paciente que siempre nos costó, al final salió o algo así, o tuvieron algunas ideas, no sé, quieren comentar o preguntar algo. Estos pacientes también hacen como broncoespasmo. ¿Cómo harían como para diferenciar como un paciente que está como en camino a ser asmático o que tiene esta Pues esa patología? es una excelente pregunta, Luisa Fernanda. Em, A diferencia de los pacientes que tienen broncoespasmo y que van a ser asmáticos, algo muy característico que siempre vamos a describir en los pacientes que tienen broncoespasmo es que van a tener sibilancias, ¿verdad? Y en estos pacientes no. Puede haber, si es cierto, paciente que tenga discinesia ciliar primaria y que al mismo tiempo yo le voy a diagnosticar asma eventualmente de una forma temprana y a veces pues, la diagnosticamos a los 2 años o lo que sea, 2, 3, 4 años, pero, pero es porque tiene ambas. Y pegarle 2 veces a la lotería, pues cuesta. El asma es algo más común, entonces, bueno, puede ser que lo tenga, pero estos pacientes en sí no van a tener broncoespasmo. Y algo característico del paciente, pues asmático, es que va a tener síntomas que vienen y se van. En cambio, estos pacientes tienen esa su tosecita que nunca se le quita y su congestión nasal y congestión nasal que tampoco nunca se le quita y que siempre está ahí. Es algo que siempre tengo que estar sospechando. Por supuesto, esto es uno de los diagnósticos más tardíos después de que hice un abordaje completo de las diferentes causas, pero si nos ponemos, sí, si comienzo a hablar de los otros, pues tal vez me tardo un poco más, pero sí. Entonces, algo para diferenciarlos es una característica de las sibilancias y que los síntomas vienen y se van con con la, con asma. En cambio, con los pacientes con discinesia ciliar primaria, ellos van a tener siempre su congestión nasal y van a tener siempre una tos, pero van a tener momentos en donde tienen su exacerbación y van a estar infectados. Y Gracias. entonces se ponen mal. No, pero muy buena pregunta. ¿Alguien más o de cualquier cosa de esto o de otro tema? Sí, sí, es algo tan... Yo me he dado cuenta de que, bueno, hay muchas enfermedades que uno puede decir no las voy a poder diagnosticar, pero el sospecharlas me permite generar en mi mente un abordaje de qué es lo que tendría yo que descartar primero para poder cumplir los requisitos para mandar a hacer el examen diagnóstico, que va a ser un poco más caro, que voy a necesitar contactar y hablar a agentes, y de esa forma yo voy descartando cuáles son mis causas más comunes de enfermedad primero o que me podrían explicar estos síntomas y eventualmente cumpliendo esos requisitos me voy a quedar con unos pacientes que yo digo, bueno, este paciente tal vez sí cumple los requisitos, vamos a ver cómo logramos. Y de verdad creo que hay lugares que siempre están interesados en aceptar pruebas y en correr pruebas para realizar diagnósticos. Entonces, es de moverse eventualmente, así como lo pueden hacer con esta enfermedad o con otra enfermedad respiratoria, lo pueden hacer con enfermedades de cualquiera de los sistemas del cuerpo y esas son las cosas que eventualmente les van abriendo las puertas para lugares que ustedes no se esperaban. El simplemente a veces escribir un correo y decir, ay, no me van a contestar o lo que sea, pero lo sospeché, lo pienso, lo reboto con alguien la idea y eso hace que se abran puertas para el diagnóstico del paciente y después para ustedes en su vida.
¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda, comentario? ¿Cómo van? ¿Les gustó la respiración? Doctor, Sí, buenas Astrid. noches. Perdone, no sé cómo explicarlo, pero estaba viendo que, pues, a diferencia, pues, del FQ, en este caso, como para tratamiento de terapia de aclaramiento, pues, no recomiendan tanto como la alfadornasa, ni como la N-acetilcisteína, por ejemplo. Entonces, como que, otro tipo de terapia se podría como dejar, ya sea el hipertónico o algo así. Pues la alfa-ornasa, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que hace la alfa-ornasa? Bueno, la alfa-ornasa en realidad, ¿alguien sabe cómo funciona la alfa-ornasa? Pues me rompe muchas veces los nucleótidos que están, o sea, el ADN que está en mi moco y eso me lo fluidifica. En la única enfermedad en que la alfa-ornasa está demostrada que funciona, ¿saben cuál es? El pulmozyme sí, o Dornasa alfa. ¿Saben en qué enfermedad es la única que está demostrado que funciona? En fibrosis La quística. fibrosis quística. Fibrosis quística, ¿verdad? Fibrosis quística es lo único que funciona. ¿Por qué? Porque mi moco está muchísimo más espeso, hasta mucho más espeso que casi en cualquier otra enfermedad supurativa que tenga el pulmón pues, que me va a estar generando pues, exceso de moco y hasta moco espeso, siempre va a estar mucho más espeso en la fibrosis quística. Entonces, ese problema de la fluidificación del moco no lo voy a tener. Tal vez lo dije, tiene razón, dije que las características se vuelven muy parecidas. Después las características que se vuelven parecidas son como las bioquímicas entre el moco de la disinesia ciliar primaria y el moco de la fibrosis quística, lo que permite que se cultiven, pero la cantidad o lo fluidas que son, pues sí son un poco diferentes. Entonces, ahí yo no lo necesito. Pero más importante que fluidificar mis secreciones, la intervención más importante que yo puedo tener en pacientes tanto con discinesia ciliar primaria como con fibrosis quística es la de realizar ejercicios de fisioterapia pulmonar. ¿Cómo puedo lograr eso? A través de terapias vibratorias que son un poco diferentes a las que se realizan ahí con ese vibrador que ponemos nosotros en el Roosevelt. Eh, Más específicamente es a través de terapias de presión expiratoria positivas, o sea, que siempre se dice diferente, de PEP, eh, de PEP. Entonces vengo y pongo yo tubos o una máquina en la boca de plástico, o sea, como que si fuera uno de las cosas esas que uno desenrolla y sopla en esa, o simplemente con hacer ejercicios tan simple como cerrar un poco los labios, yo hoy voy generando una presión expiratoria positiva y entonces voy aumentando la capacidad de aclaramiento que va a tener mi pulmón por la propia presión que estoy generando. A través de esos ejercicios, a veces posicionales, lograr posiciones así posicionales y algún tipo que sí es que puedo hacer con ejercicios con la mano, yo voy a generar un verdadero cambio en el movimiento de estas secreciones. Luego hay un montón de otras técnicas que ustedes van a leer cuando lean, hay que chalecos vibratorios o otras máquinas que uno se pone que se llama asistente de tos, que viene y empuja y después sácala y después succiona como que si fuera un dementor, pero todas esas cosas, la verdad, no han demostrado que sean tan eficaces como la fisioterapia pulmonar y los ejercicios con algún mecanismo de presión expiratoria positiva de PEP, que son al final aparatos relativamente sencillos. De verdad, es como que si tuvieran
pues, son tubos de este tamaño de plástico, tal vez parecidos a algunos un poquito más chiquitos, otros un poco más grandes, pero parecidos a una aerocámara más o menos, y donde el paciente ahí solo se pone a soplar y respirar, y eso de verdad ayuda mucho a mover el moco. Entonces, sí, los ejercicios con PEP es tal vez la cosa más clave. No, la alfa no va a ayudar. Y lo otro que me mencionó también fue la solución hipertónica, Astrid. Sí, ¿Qué fue doctor. lo otro? Sí, y la solución hipertónica al final para lo que me sirve es para fluidificar, es para meter ese sodio que yo no pude mover a la superficie, a mi lumen de mis vías respiratorias por el bloqueo del canal del calcio. Entonces yo lo agrego a través de mi nebulización y de esa forma logro jalar el agua porque mis acuaporinas, mis canales de agua sí van a estar presentes. Pero entonces yo agrego, digamos, ese sodio de manera, le echo salita extra a mi moco para jalar agua y volver el moco un poco más fluido. Pero eso es algo muy específico de la fibrosis quística. Lo puedo llegar a usar en algunos casos particulares, pero evidencia de que vaya a funcionar no hay. Y entonces uno entra en el debate de hago cosas porque tal vez funcionan o porque hay evidencia o no. Pero evidencia la fisioterapia pulmonar. El terapista respiratorio es alguien que de verdad cambia. Tal vez la inclusión de un terapista respiratorio en un programa hospitalario, yo creo que la inclusión de los terapistas respiratorios hasta en el intensivo del Hospital Roosevelt, que se vuelven tan vitales, es una de las intervenciones que más cambia, que más puede salvar vidas. Entonces sí, son personas muy importantes. Esas son, espero haber contestado su pregunta, Astrid. Si no, me la puede volver a hacer si quedó alguna duda o decir algo más. No, todo bien, doctor, gracias. Muy bien, pero muy buena pregunta, excelente. ¿Alguien más? No, siempre. Sí, ya vi que varios de ustedes los conozco y a los que no, pues espero conocerlos algún día y les deseo lo mejor ahora en su último año, que es un año muy emocionante, lleno de experiencias y aprendizajes. Todo lo que ustedes van a vivir este año en la emergencia y con sus compañeros son experiencias que son historias que tal vez no las van a hacer, no lo que van a hacer por lo menos práctico, que es lo que uno más tiene presente, tal vez no lo vuelvan a hacer una vez terminado su EPS del otro año, pero son historias para contar cuando estén después en la vida y compartiendo que personas de otros lugares no tienen la oportunidad de hacer y pues mientras vamos corrigiendo la forma de trabajar en Guatemala, pues aprendan de esas oportunidades que ustedes tienen o que tenemos nosotros allá. Em, Cualquier cosa, pues el doctor Montiel tiene mi correo, si alguien me quiere escribir o llamar o lo que sea, siempre tiene las puertas abiertas y con mucho gusto podemos siempre hablar. Gracias, doctor Montiel, por la invitación y espero que aprovechen, como les digo siempre, a los de todos los años, los programas que el doctor Montiel les arma desde primero hasta que se van del hospital. Eh, es el programa académico más completo de Guatemala y entonces espero que estén muy orgullosos de ello y de la dedicación que tiene de buscarles y armarles cada una de las secciones de que les va armando a través de sus 3 años de estudio. Bueno, Gracias, doctor. bueno, que la pasen bien, feliz noche. Gracias, feliz noche.